Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Con gran alegría les doy la bienvenida a otro estudio del Apocalipsis. Hoy ya nos corresponde el estudio número 19 y vamos a terminar el capítulo 4. Hoy llegaremos hasta el versículo 11 y así concluiremos el cuarto capítulo. Y queremos ya ir terminando esta serie que hemos venido hablando de la teología del trono, la teología del trono, que se dio a conocer como la teología de la carroza, Merkabah en hebreo, que algunos cabalistas han malinterpretado, pero que en el primer siglo y aún antes del primer siglo y en ese tiempo de la comunidad del segundo templo, tanto judíos como judíos que habían creído en Jesús mesiánicos, pues se conocía como la restauración del pueblo de Dios, los sacrificios para que Dios tuviera un pueblo restaurado y así sentara sobre su trono. Quiero repasar en algunos conceptos que veíamos la semana pasada para tenerlos en cuenta porque es importante con los versos que vamos a ver hoy tener estos en claro. Así que todo esto tiene que ver con la teología del trono y vamos a iniciar. Número uno, los cuatro seres vivientes que hemos visto que aparecen en el libro de Apocalipsis, al igual que aparecen también en el profeta Ezequiel, se refiere a los cuatro campamentos de Israel. Los 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis se refieren a todas las clases sacerdotales que eran los encargados de hacer la labor de reconciliación de parte de Dios y que esta promesa se había dado a ellos como una promesa de tiempo escondido. Dios sabría cuándo poner fin a esa promesa. Ellos también habitaban alrededor de la tienda de reunión en el campamento y en Jerusalén, en el tiempo de los templos, pues también habitaban alrededor de ahí. Fue David quien les organizó en 24 clases sacerdotales. Número 3. Las cuatro bestias o los cuatro seres vivientes tenían a su vez cuatro rostros. Y estos cuatro rostros representaban los cuatro tipos de sacrificio que se ofrecieron desde el tiempo del desierto hasta el tiempo del primer siglo, cuando el templo desaparece. Recordando que el cuarto sacrificio, y los veremos en un momento porque haremos un pequeño repaso, pero el cuarto sacrificio es el de un Adán. El Adán dice nada más, no hemos de entender esto como hombre o humano, porque el quien vino a hacerlo, quien vino a cumplirlo, y es el mensaje del libro, o uno de los mensajes del libro, fue el postrer Adán, y él venía del cielo, no era humano. Él mismo entonces fue la ofrenda que pagó el precio de la justificación del pueblo, es decir, de la justificación de Israel y que a su vez propició entonces que los gentiles regados entre todas las naciones regresaran a ser pueblo de Dios y que juntamente con los judíos que habían creído en él, pues formaran este pueblo que se llamaría Israel. Ahora bien, los cuatro sacrificios entonces ya fueron consumados. En el momento en que leemos el libro de Apocalipsis ya fueron consumados. Porque desde el desierto, en tiempos de Moisés y hasta en el momento de la muerte de Jesús, ya hemos visto a los cuatro sacrificios practicando y el último es el Cordero de Dios. Y por esta razón, por haber ya estado consumados esos cuatro sacrificios, entonces ahora vamos a ver que la persona
que hizo este cuarto sacrificio, puede sentarse ahora en el trono. Si él no hubiese dado su vida, no podría sentarse en este trono. Estamos hablando de un trono teológico, obviamente, es una figura, pero eran los requisitos que se habían predispuesto que él cumpliera y que, habiendo cumplido ese último, el de haber dado su vida, haber resucitado, haber regresado, haber presentado su cuerpo, ahora él ya puede acceder, vamos a llamarlo así, a la completa restauración. Y esto es lo que se conoce como trono, no tanto la silla donde él se sienta. Y por eso yo quiero hacer una diferenciación acá. La teología del trono era todo lo que tenía que ver con la justificación y que eventualmente el Mesías se sienta en un trono, pero esto es mucho más amplio. Incluía los cuatro seres vivientes, incluía sus rostros, incluía los ancianos, etcétera, etcétera. Todo esto, lo que hemos venido viendo, esta teología, es vital para entender los capítulos 4 y 5. Y todo esto tiene que ver con la redención del pueblo de Dios. En Ezequiel es una revelación y una profecía. Yo estoy seguro que Ezequiel supo de qué se trataba. La narrativa de Apocalipsis es una narrativa de eventos que ya se han dado. Es decir, la función del libro en Apocalipsis es ubicar a las personas que en el primer siglo han visto esto, que son conocedores de esto, para que identifiquen entonces que lo que se profetizó en Ezequiel se ha cumplido en el Mesías, debido a que este libro se da en la década de los 90 después de la muerte, en el siglo primero después de la muerte del Mesías. Por lo tanto, Ezequiel profetiza, aunque él entiende, Apocalipsis hace la referencia a Ezequiel porque está diciendo lo que pasó con la venida del Mesías fue precisamente esto y a su vez da validez entonces a la teología de del trono de la Merkabah. Muy bien, vamos a empezar la lectura. Habíamos leído hasta el versículo 7 en el estudio pasado. Vamos a leer el versículo 8 ahora y dice así: Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 Kadosh, 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 es el Yud-Heh-Vav-Heh, el Elohim, el Shaddai, el que era, el que es decir, el que ha de venir. Ahora vemos que se introduce un elemento nuevo, pero igual vamos a comentar todo el versículo, y es que estos cuatro seres tenían alas. Recordando entonces que estos cuatro seres representan al pueblo de Dios, decimos que las alas representan la relación a la santidad de Dios del pueblo de Dios. Las alas servían para cubrirse de la santidad de Dios. Dios es tan santo que a estos seres vivientes no podían entrar sin una mediación final de parte de Dios para entrar en relación con Dios porque serían destruidos y por lo tanto necesitaban las alas. A su vez, recordar que estar lleno de ojos quiere decir que tenía una superficie muy visible. Y cuando la Biblia, perdón, habla de estar lleno de, entendemos que es una plenitud. Y hemos visto un ejemplo de plenitud en este estudio. Me refiero a los 7 espíritus o 7 atributos de Dios. Representan todos los atributos que Dios usó, una plenitud. Así que probablemente esto tendrá que ver y seguramente porque hemos hecho ya la lectura del capítulo 5 y ahí va a decir cuáles son estos ojos. Así que decimos que hay 7 cosas muy visibles en estas criaturas que serán mencionadas. También recordamos entonces, bueno, y para tener claridad, es decir, si están llenos de ojos, se refiere a que hay 7. La palabra plenitud nos habla del número 7 porque es lo que tiene que ver con esta creación. Y los ojos, como hemos visto en el capítulo pasado, nos hablan del aspecto. Así que tendrán 7 mensajes que mostrarnos. Muy bien. Recordamos también que los 4 rostros de los seres representaban los sacrificios del pueblo para la santificación. Y recordamos también que el águila, como lo he mencionado en el estudio pasado y en la introducción, eh, representaba los sacrificios hechos por las aves, mientras que el toro los sacrificios hechos por el ganado menor y el león los sacrificios hechos por el ganado mayor, es decir, toros y vacas. Ahora, eso no es una interpretación mía, repito, sino esto es algo que está documentado
con la teología de la Merkabah, que se encuentra en arameo en libros como el Targum, traducción del hebreo al arameo de la Biblia. Algunos midrashim se encuentran en el Zohar también, que es un escrito del primer siglo. O sea, yo no me estoy suponiendo esto, sino que hemos ido a consultar la literatura circundante de la época para asegurarnos de que tengamos una interpretación acorde a lo que hubiesen entendido las personas que escuchaban a Juan. Muy bien, así que estos tres entonces animales representaban los sacrificios que se ofrecían por el sacerdocio arónico levítico. Pero el sacrificio, perdón, del Mesías en el segundo templo, o en el sacrificio del Adán, perdón, representaba uno de los sacrificios o el sacrificio que el Mesías iba a venir a hacer para dar la victoria a su pueblo. Ellos no tenían claro qué era que iba a ofrecer el Mesías. No lograron ver que el postrer Adán iba a ofrecerse a sí mismo, que él sería el sacrificio y que por lo tanto él estaría entonces completando la visión que se había dado a Ezequiel. Perdón. Ahora, estos sacrificios entonces tenían unos dichos, tenían una voz, estaban diciendo algo, estaban diciendo, yo lo leí en hebreo, eh, Kodesh, 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 o Kadosh, 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 perdón, santidad, santidad, santidad. La palabra Kodesh es la palabra santo, así que me corrijo. Eh, Kadosh, perdón, Kadosh. El Dios, el santo, era la voz que salía de los sacrificios. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacrificios hablan. Por supuesto que hablan. Están hablando a favor de aquellos por quienes son ofrecidos. Y esto es completamente congruente con lo que el Evangelio ha enseñado. Vamos a consultar Hebreos capítulo 12, 24 y dice así: y a Jesús, el mediador de un nuevo testamento, y a la sangre rociada que él vertió, que habla mejor que la de Abel. Es decir, cuando se derramaba sangre, había una voz, algunas veces pidiendo justicia, como el caso de Abel, pero en el caso de Jesús era una voz pidiendo justificación, cumpliéndose la demanda de la justicia, y por eso es que ellos dicen santo, santo, santo. Los sacrificios están diciendo entonces que finalmente hay un perdón, hay una santidad. Va a poder haber una restauración de la relación con el santo, con el único santo, con Dios. Entonces, desde que estos sacrificios en función de pecados se empiezan a hacer en el desierto, los levíticos me refiero, estos hablaban de restaurar a la santidad, al humano, al pueblo de Dios, con la santidad de Dios. Por eso vemos el santo, santo, santo. Pero cuando el Mesías, Jesús, nuestro Redentor, ofrece su propio cuerpo, esto tiene un clímax, porque ahora, por fin, una vez que ha hecho esto, se cumplen las condiciones para que él pueda regresar al cielo a tomar ese lugar en el trono que había sido preparado para cuando él regresara victorioso por haber presentado la ofrenda exitosamente. Por eso nosotros estamos haciendo una referencia que el capítulo 1 ya había dicho, y aquí se vuelve a repetir. Había dicho en función de Jesús, pero acá volvemos a ver que está nuevamente al que estuvo acá, esta última parte, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es una alusión clara a Jesús, quien entonces viene a poner fin con su sacrificio perfecto a la necesidad de que se hagan los otros tres, porque el de él es perfecto y va a hablar mejor que cualquier otro, es decir, va a abogar mejor y va a obtener la reconciliación por usted y por mí de una forma mejor que cualquier otro animal. Confirmamos entonces esta relación del santo, santo, santo con otra visión profética, y esta se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 1. Y por eso yo no me canso de decir que a nosotros nos gusta interpretar la Biblia desde la Biblia. Es decir, aquí hay una alusión a algo que ya ocurrió con Isaías y que está en el capítulo 6.1. Y leemos, dice: en el año de la muerte del rey Usías,
vio al Señor, es decir, al Yud He Vav He, al atributo de la justicia sentado sobre un trono alto. Es decir, está hablando de la teología de la Merkabah. Y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima, bueno, antes de seguir leyendo, decir que eh, se menciona un trono, se menciona un trono. Así que esto es una referencia a la justificación de Israel que sucederá cuando venga el Mesías. Aún en Isaías podemos ver a Dios profetizando o a Dios hablando de lo que va a ocurrir. Versículo 2 dice, por encima de él, es decir, del Señor, había serafín. Serafines traducen, pero la palabra individual es un seraf, la palabra plural es un son serafín. Cada uno tenía 6 alas. Volvemos a ver las 6 alas acá. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Vemos que las alas le sirven para cubrirse de la santidad de Dios y para volar 2 de ellas. Verso 3. Y uno al otro daba voces diciendo, vemos que dice Santo, Santo, Santo es el Señor de los grupos organizados, de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Entonces observamos que, como hemos mencionado, el Señor estaba en su trono, o sea, teología de la Merkabah. Está hablando de Dios justificando a su pueblo. Y la orilla de su vestido llenaba el templo. ¿Qué era el templo? Era el lugar de la justificación, era el lugar de la reconciliación, era el lugar del perdón. Pero por encima de él, y aquí nos vamos a apartar un poquito del tema, pero creo que es importante hacer esta explicación, había serafín volando. Los serafín, o serafines, como dicen en castellano, se han entendido como ángeles. Pero la palabra seraf no quiere decir ángel. De hecho, la palabra seraf quiere decir un ser que quema. Y viene de la raíz saraf. Y saraf quiere decir quemar. Lo que sucede es que cuando el pueblo del desierto viene y pecan en una de las múltiples ocasiones en que lo hicieron, esto está registrado en el libro de Números, cuando ellos pecan, Dios le dice a Moisés que se haga un seraf. No sabemos qué es un seraf, no sabemos cómo se reproduce un seraf, pero en este momento histórico, los israelitas están siendo mordidos por víboras o por serpientes que están matándoles. Dios le pide que se haga un seraf y que cualquier persona que vea el seraf, entonces él podrá recibir la salud. Moisés, creo, no tiene claridad de que es un seraf y lo que pone es una serpiente. Pero al final del día sirve para cumplir esa promesa que quiere decir, eh, un día él te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañal. Entonces, ¿qué es un seraf o lo que se conoce como un serafín? Son destellos de la gloria de Dios. No realmente son seres angelicales, sino son destellos de la gloria de Dios que representan su santidad. Por eso los serafín son representaciones en plural de la santidad de Dios. Y tenían alas, por supuesto, para demostrar que era como se administraba la santidad de Dios. Y a la vez, nosotros hemos de entender que este factor en este momento histórico es casi que el único lugar en la Biblia en donde se menciona esto. Lo que pasa es que al verlo moverse y al verlo que se cubrían, etcétera, etcétera, se ha pensado que son seres vivos. Pero lo que, lo que, la mejor forma de entenderlo es como relámpagos. Y lo que el profeta ve es una especie de ala que usa para cubrirse lo que nos dice a nosotros, él se está protegiendo de la santidad de Dios. A pesar de que representa la santidad de Dios, nada es tan santo como para estar físicamente delante de Dios. Esto pues no tiene nada que ver con el estudio, pero es una aclaración que ofrecemos ya que citamos este versículo. Estos, destellos, voy a llamarle los serafim, entonces emitían un sonido, el sonido de los sacrificios. Recuerde, por favor, que estamos hablando de muchas formas, estamos hablando de un lenguaje muy metafórico, estamos hablando
de asociaciones y que por eso traemos todo esto a colación. Realmente alguien podría decir, pero es que, ¿cómo es que habla si no es un ser? Pero es que venimos de Apocalipsis de ver en donde los sacrificios que, tengámoslo en mente, son animales que ya están muertos, están hablando. O sea, es un lenguaje muy figurado y por eso la mejor forma de entender un seraf es una representación de la santidad de Dios. Entonces, había un sonido que se emitía y esto se escuchaba como santo, santo, santo. Y lo que esto nos enseña es que Dios está haciendo una restauración, una reconciliación por su pueblo. Porque al final, Isaías, que está teniendo esta visión, Isaías no está en el cielo, sino que él, como dice el versículo 1, me parece, lo vamos a verificar, vio al Señor, o sea, tuvo una visión. Y a él le parece entonces que por haber visto esta visión, él no está en el cielo, pero por haber visto esta visión, él va a morir. Y esto entonces es lo que se registra en el versículo 6 y ahí dice, y leemos. Entonces voló hacia mí uno de los serafín con un carbón encendido en su mano. Recuerde, el lenguaje figurado. Que había tomado del altar con las tenazas. Y esto es un lenguaje en donde a él lo están santificando, porque él piensa que va a morir. Con él tapó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. La palabra iniquidad se refiere al quebrantamiento intencional de la Torá, es decir, se refiere a desafiar a la rebeldía completa que el ser humano tiene para ir en contra de lo que Dios ha dicho. Y la palabra pecado, aquí es la palabra jatá, se refiere al quebrantamiento no intencional de la palabra de Dios. Es decir, lo que está ocurriendo acá es la justificación de Isaías, solo que en un lenguaje muy figurado, pues esto se pone en sus labios. Y si de verdad hubiera ocurrido, pues Isaías probablemente nunca más hubiera podido hablar porque sus labios hubieran sido quemados. Es una simbología, es un simbolismo entonces de que él había sido reconciliado de sus pecados, tanto intencionales como accidentales. Por eso, lo que está ocurriendo ahora en nuestra lectura de Apocalipsis, que es la teología de la Merkabah y el trono de Dios que estamos viendo, significa que Dios está tomando su lugar y está trayendo perdón a su pueblo, que se está cumpliendo todas las exigencias de la justicia que se evaluaron desde el mismísimo momento en que el hombre cayó y que se planteó qué tendría que ocurrir para que la justificación de no todos los hombres, pero de algunos hombres, los que Dios decidiera, se llevara a cabo. Y aquí está uno de sus pasos vitales. El Adán, el segundo Adán, ha venido a la tierra. Fue perfecto, no pecó, murió, resucitó 72 horas después de su muerte. Luego estuvo algunos días acá, ascendió, entró a un santuario, dice el libro de Hebreos, no hecho de manos, para presentar ante los querubim, esos sí son defensores de la santidad de Dios, sí son seres angelicales que están puestos. Él entra, presenta su sangre para evidenciar que murió, y luego hace un ofrecimiento de su sacrificio a las demandas de justicia que él mismo había dejado para arribar y finalmente sentarse en su trono. Así que lo que está ocurriendo entonces es todo el fin de este proceso para que el Señor ya pueda descansar y luego Hebreos agregará y se sentará hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, en la teología del trono, es decir, de la Merkabah, que hoy queremos cerrar este tema, Dios está tomando su lugar y está trayendo perdón y restauración y reconciliación a su pueblo. Eso lo obtenemos de Ezequiel como una profecía, pero también de Isaías, que es el texto que recién hemos citado. Y esto es, mis queridos amigos y hermanos, lo que el versículo 8 significa. Si logramos entender esta parte,
entonces podemos continuar la lectura. Y yo le invito a que en las dudas que usted vaya teniendo, usted pueda volver a ver los estudios 17, 18 y 19 en los que estamos explicando. Nos hemos tomado 3 estudios para explicar la teología bajo la cual hemos de hacer la lectura de esta parte de Apocalipsis. Habiendo entendido el versículo 8, entonces, y dando esto por sentado, vamos a leer el versículo 9. Dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, aquí se ha reservado quién es, pero el capítulo 5 lo describe, al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, ¿quiénes son los seres vivientes? Bueno, es el conjunto del pueblo de Dios que Dios ha salvado. Y nos referimos entonces a todos aquellos que a lo largo de la historia han sido llamados por su fidelidad. No solamente Abraham y su descendencia que fue llamada, pero también a todos aquellos insertados por medio del Mesías, por medio de Jesús. Esos somos el campamento de Israel. ¿Y qué cosas hemos de rendir? Bueno, según este versículo se rendía kabod, es decir, gloria, y se refiere al peso que Dios debe de tener en nuestras vidas. Cuando tomemos una decisión, la escritura, o sea, Dios, tiene que ser el peso final para nosotros tomar una decisión. Y si no sabemos cómo hacerlo, pues consultarlo. Pero la idea es que la escritura tenga el peso más eh, inclinante, lo que incline en la balanza de nuestra vida en cuanto a nuestras decisiones, que su palabra esté sobre todo. La palabra honor nos habla del valor. Esta palabra está relacionada con el dinero, con las finanzas, con el oro, y tiene que ver con la importancia entonces eh, que nosotros le damos a nuestra salvación, con la importancia que nosotros hemos de cobrar de lo que la redención significa o implica para nosotros. A veces se nos olvida que lo más difícil de nuestra vida ya fue hecho. Se nos olvida que Dios ha dado su vida y que todo lo demás acá es temporal y nos desesperamos y nos desanimamos. Pero el hecho de mantener el honor significa que la salvación, lo que eso implica para mí, la importancia de eso en su vida, es lo que debe de primar a la hora de vivir mi vida. Claro, no es fácil atravesar circunstancias, no es fácil atravesar enfermedad, escasez o lo que sea, pero es que la salvación suya y mía está por encima de esto. Todo esto es temporal. Un día seremos reunidos con Él nuevamente. Ahí es donde todo cobrará el valor verdadero. Y por supuesto, las acciones de gracias se refieren a la gratitud actuada y demostrada por haber sido salvos. Esta debe de regir o se debe de traducir, perdón, a cada aspecto de nuestra vida, incluso cuando no estamos tan seguros de querer estar agradecidos. Versículo 10 dice, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, es decir, por los mundos de los mundos, dice ahí en arameo, y echan sus coronas delante del trono diciendo, antes de leer el versículo 11, quisiera comentar este versículo. Recordar que los 24 ancianos nos están hablando de las casas sacerdotales, es decir, aquellas personas que durante un tiempo tuvieron a su cargo hacer reconciliación por el pueblo, pero que cuando viniera el postrer Adán, eso se iba a acabar. Y de eso nos está hablando. Ellos se paran de sus tronos, se paran delante de él y ponen sus coronas, como quien dice, nuestro trabajo ha terminado. Este sacrificio, el sacrificio del Mesías, es mejor que el nuestro. Lo que nos está hablando no es otra cosa más que el límite que el sacerdocio ha llegado a tener una vez venido el Mesías, puesto que llegado él ya no tendría razón de, de ofrecerse. Y por eso es que el libro de Hebreos es tan enfático, la carta a los Hebreos, el tratado teológico de los Hebreos, que dicho sea de paso ya lo hemos estudiado acá, ha tratado tan claramente, miren, ya no tenemos nada que estar haciendo ofreciendo sacrificios. Esta carta se escribe en la primera parte del, del sexto
de la década de los 60, o sea, en la primera parte de la década de los 60, cuando el tiempo todavía está en pie y muchos de la comunidad hebrea mesiánica están inquietos, o están motivados o retados a ir a ofrecer sacrificios y esta carta dice, no, es que ya el Mesías lo cumplió todo. Ahora, estos ancianos que son el verdadero sacerdocio, no ese impostor que se encuentra en el primer siglo de los saduceos en el segundo templo de Jerusalén, ellos colocan a los pies del Mesías sus coronas, porque la función de sumo sacerdote a partir de este momento será exclusivamente de él. Por eso se paran, se ponen delante del trono, es decir, delante de la redención, delante de toda la teología esta del, de la redención, de justificación de Israel, y dicen, digno eres, Señor. Mire cómo le dicen a Jesús, Señor y Dios nuestro. No está hablando de alguien distinto, está hablando de Jesús, de recibir la gloria, lo que mencionábamos, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y al decir esto, rinden su sacerdocio y lo entregan. Estuve tentado a iniciar el próximo capítulo, capítulo 5 acá, pero luego este requiere de muchas explicaciones, así que vamos a dejar el estudio acá. Solo quiero hacer una exhortación final. Estas tres clases no han sido fáciles, sino que han sido un reto para mí el poderlas explicar y a veces esto no queda tan claro a la primera vez que se escucha. Yo quiero invitarle para que usted reescuche, como hemos mencionado, el estudio 17, 18 y este estudio 19 para formar una completa opinión. Este libro de Apocalipsis no podría estarse inventando algo nuevo. Definitivamente que no lo hace. Por eso es que nosotros, como lo mencionábamos en el estudio 17, tenemos la Biblia como la primera referencia. En segundo lugar, tenemos el lenguaje contextual teológico de la época y los escritos. Y esta es la forma como lo hemos explicado. Así que es importante ver que en el capítulo 4, el hecho de que Jesús se siente en el trono es porque finalmente Él tiene un pueblo ahora, un pueblo que Él mismo compró, un pueblo que Él ha adquirido como posesión suya. Este pueblo se llama Israel, perdón, se llama Israel y comprende a un grupo muy grande de judíos mesiánicos que en esta primer parte, en este primer siglo, fueron los pilares y los bastiones de este movimiento que se llegó a expandir por todo el Imperio Romano. Pero también, y como estos mismos judíos mesiánicos lo reconocen en el capítulo 15, también incluye a estos gentiles que han entrado por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, por el llamamiento de Dios, han entrado, pero que no para ser una religión distinta como en el siglo II se lo quiso ver, sino que ellos han entrado a Israel. Y ahora estas promesas son para ellos. Somos el pueblo de Dios. Ese pueblo se llama Israel. Y lo que hemos estado viendo en los últimos tres estudios tiene que ver con la redención de nosotros. Y eso se conoce entonces como la teología del trono o la Merkabah, que quiere decir carroza en hebreo. Gracias por sintonizarnos. Estoy muy agradecido por su sintonía. Siéntese con libertad de compartir este estudio. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Lo esperamos para iniciar el capítulo 5 en el estudio 20. Hasta pronto.